Vaya a hacer esta oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en cumplimiento de tu palabra hemos venido hasta aquí. Lo que tú vas a hacer lo recibimos, porque el poder de tu presencia es irresistible. Y hoy, Señor, nos tiembla hasta el tuétano de nuestros huesos, porque tu poder y tu presencia es magistral. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y se haga tu voluntad, no la voluntad de nosotros, porque venimos totalmente rendidos a ti. Así que hemos declarado esta palabra en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Déselo de verdad, Señor. Déselo de verdad. Claro que sí. Aleluya. Gabriela, ponme la curva de personalidad que estábamos trabajando. Amén. Y pastora, búsqueme Romanos 2, capítulo 2, perdone, porque hay que hacer como Dios quiere. Y esto lo hace el Señor. El Señor me lleva a Romanos 2, del 2 al 9. Y el Señor me dice, no, la otra curva, la otra. Ahí, déjala ahí. Vamos a examinar, déjeme yo buscarlo también, Pérez. Dame un chancecito, perdónenme. Aleluya. Romanos, Lucas, Hechos, Romanos 2, 2 al 9, Romanos 2, 2 al 9. Tengo un micrófono ahí, mira ese micrófono que está ahí. Esto que nos trae de Romanos, es el juicio, es juicio de Dios. Y nos está trayendo esto como un aprendizaje del capítulo 2 al capítulo 9. Versículo 2, perdóneme, capítulo 2, versículo 2 al 9. Romanos 2, capítulo 2. Versículo 2 al 9. Y vamos a leer versículo por versículo y el Señor quiere que lo analicemos a la luz de ese contenido. Así que vamos con calma, porque el Espíritu nos va a mostrar. Empieza usted, pastora. Romanos 2, Bájale versículo 2. Ajá, y te paras para el 3 y yo explico lo que el Señor quiere hablar. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ok, esto nos está hablando que el juicio de Dios declara que algo que no es presunción, sino que es una realidad para nosotros, se revela de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, que es la que nos da a nosotros el juicio. O sea, la que nos juzga es la palabra de Dios, en otras palabras. Eso es lo que quiere decir esto. Y la palabra de Dios está contenida en esas tres partes constitucionales que está en nuestra persona, que es la palabra de Dios, porque, quiero explicar esto. Nosotros estamos constituidos por la palabra de Dios. ¿Alguien que no esté claro en esto? La palabra de Dios fue pronunciada, Él formó el cuerpo, ¿verdad?, del polvo, sopló de su espíritu y quedó la constitución a la imagen y semejanza de Él. Un Dios trino, tres partes de la constitución de la personalidad. Exhalamos tres partes y recibimos tres partes cuando inhalamos, ¿verdad? La constitución del DNA de nosotros son tres partes. La multiplicación del DNA son tres partes. Y el estrán formativo de nosotros son tres partes. Ahí está la constitución del reino de Dios, ¿verdad? Las tres partes, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos claros ahí? Eso es repaso. Entonces, nos está llevando a Romanos 2, capítulo 2, versículo 2. Y dice, y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Quiere decir que no podemos tener una apreciación de lo que es un juicio perfecto, porque para conocer lo que es un juicio perfecto, y a esta palabra juicio no se refiere a penalidad, sino juicio de cabalidad, de conocimiento, de conciencia clara, tenemos que entrar en el conocimiento de lo que es Dios en nosotros y nosotros en Dios. ¿Estamos claros? Eso es lo que está diciendo esta primera parte aquí. Ese es el primer versículo. Entonces nos está llevando a un conocimiento de esta verdad para que los errores
de nosotros no se den por desapercibidos, sino que tengamos percepción de los errores que nosotros tenemos que ver. Porque hay una cosa importante y lo trae el Espíritu, y es que el mundo y las iglesias han reducido los estándares de Dios. Los estándares morales lo han reducido. Entonces dan por sentado aquello que se puede tolerar cuando Dios la aborrece. Oye, Y eso es lo que Él quiere empezar a mostrar aquí ahora mismo. Mira lo que me está llevando, hermano. Esto no es lo que yo traigo. Pero es Él que lo quiere hacer. Y Él está trayendo esto para que nos demos cuenta que los estándares que usted está escuchando por vía internet, los estándares que usted está escuchando en otros sitios de otras iglesias, no es lo que Dios quiere. Porque ese estándar, cuando se rompe el estándar moral, viene sobre la persona un manto de oscuridad y una equivocación para no ver el propósito que Dios tiene para esa vida, y se pone a mirar otras cosas que no es lo que quiere Dios. No sé, mire, el Espíritu trae esto, hermano. santo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando. Porque esto es para el pueblo, esto es para nosotros aquí ahora. Gracias. Y nos está hablando de ese estándar. Ese estándar es cuando usted, por ejemplo, sale a otro sitio para escuchar X o Y mensaje o para lo que sea, y usted está creyendo y por sentado que Dios está en el asunto porque usted se está entreteniendo, pero no es lo que Dios quiere. Porque el estándar moral de Dios no está ahí. Entonces nosotros tenemos que ser sabios a ver dónde nos metemos. ¿Y con quién? Eso es lo que está diciendo, y con quién estamos escuchando y quién está alrededor de nosotros. Ajá. Eso es lo que nos está hablando aquí. Y dice, él habla de 2 errores mortales. Y fíjese, usó la palabra mortal. Mortal quiere decir 2 errores que te llevan a muerte. 2 errores que te roban tu bendición. 2 errores que te van a llevar a separación de Dios. ¿Por qué? Porque te están sacando del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un plan perfecto para nosotros? Ese plan lo tenemos que seguir. No es el que nos parece, no es el que nos gustaría muchas veces, no es el que nos parece bien. Es que Dios tiene uno perfecto, y cuando nos damos cuenta que entramos en el plan de Dios perfecto, entonces caemos en el tiempo. Si nosotros somos distraídos, nos llevan a otro plan que no es el que Dios quiere, vamos a caer en mortandad. Eso es lo que está diciendo aquí. Hermano, es lo que Dios está hablando. Y seguimos. Léame el capítulo 3, pastora, por favor. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense que esto nos está diciendo que vemos las equivocaciones de la gente, vemos lo que están haciendo mal, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos somos arrastrados hacia esas mismas tinieblas. O sea que podemos ver el pecado en aquello, en esto y lo otro, pero no nos damos cuenta que a nosotros mismos, si nos dejamos guiar por lo que nos parece o por lo que nos queremos o porque rechazamos el plan de Dios, vamos a caer en las tinieblas. Eso es lo que está diciendo esto aquí. Y esto es aplicado, esto se lo dijo Pablo en referencia al pueblo judío, pero él quiere que lo traiga aplicado a la actualidad de la curva de personalidad. Seguimos, al 3. Al 4. Al 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que cuando nosotros no nos dejamos guiar en el plan que Dios tiene para nuestra vida, caemos en el pecado de la soberbia, del orgullo, y nos produce eso una ceguera espiritual, unas escamas en nuestros ojos, donde nos fijamos en las cosas externas de afuera, pero no en las internas del corazón interno, que es lo que tenemos que buscar nosotros. Me explico. Muchas veces nosotros como seres humanos nos gusta ver el exterior y nos enfocamos como David, como se enfocó Samuel cuando fue a ungir al rey David. ¿Se enfocó en qué? Pues el hijo más grande de Isaí era el primer hijo primogénito de él. Pero le dijo, ese no es, porque yo me fijo no en lo que se fija el hombre, sino me fijo en lo que hay dentro del hombre. Y David era una persona bajita, chiquita, que podía decir ante una persona alta de 6 pies y pico, un enclenque, vamos a decirlo así. Y Dios, sí, era un joven de 15 años todavía David, pero que era una persona enclenque. Entonces decía, pero ¿cómo ese enclenque va a ser rey de Israel? Pero hello, el sacerdote pensaba, pero Dios le dijo, ven acá, yo me fijo en el corazón. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y aquí quiero entrar en el detalle.
Aquí no se puede tener prisa, hermano. El detalle es que Dios trabaja en el corazón de nosotros para moldear su personalidad en nosotros. Cuando nosotros somos guiados por Él, es que Él nos procesa para ser guiados por Él, y la imagen y semejanza de Él se forma en el corazón, no se forma por fuera. No se forma por fuera, se forma dentro. Y ahí es que nosotros tenemos que dejar que Dios nos moldee. Por eso empieza con el estándar de Dios moral, no se puede bajar. ¿Por qué? Porque adaptamos el estándar moral al gusto de nosotros y Él no está en el gusto tuyo. O que los caminos tuyos son los caminos de Dios. Nuestros caminos no son los de Él. Los caminos de Él son más altos que nuestros caminos, dice la palabra. De ser obediente. Y es cuando nosotros vamos a entender esto, es cuando verdaderamente nos sometemos al plan de Dios. Eso es lo que nos está hablando aquí en esta noche. Vamos al quinto. Al 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto significa que habla de la dureza de nuestro corazón hacia el plan que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere decir que cuando nosotros nos resistimos al plan de Dios, viene para nosotros una mortandad espiritual y un fracaso en lo que hagamos. Porque entonces vamos a cosechar oportunidad para que el enemigo trabaje en contra de nosotros y se meta en nuestra vida. Esto es importante que lo entendamos. Queremos bendición, buscamos ser bendecidos, pero entonces el que nos da la bendición no lo obedecemos. Y ahí es que está el detalle de esto, ¿ves? Así que vamos al versículo 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que esto es un principio bíblico establecido. Lo que sembramos, eso cosechamos. Si usted siembra un palo de aguacate, le va a dar aguacate. Si usted es un palo de quenepa, quenepa le va a dar. Pero no le va a dar aguacate y quenepa. Yo siempre tengo un chiste con eso. Si siembras tormenta, cosechas huracán. Si siembras viento, cosechas tormenta. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que ver. Porque es muy fácil para nosotros querer paz, gozo, benignidad, fructificación. Pero ¿qué estamos sembrando si estamos desobedeciendo? No podemos cosechar nada bueno, porque la desobediencia engendra ¿qué? Maldición y mortandad, separación de Dios. Por eso yo siempre les digo que esto es verdaderamente para escucharlo, procesarlo y nosotros internamente trabajar con nosotros y el Espíritu Santo. Así que ciertamente lo que sembramos, eso cosechamos. Si cosechamos bendición, paz, gozo y benignidad porque hemos obedecido a Dios, pues eso vamos a obtener al final. Si desobedecemos, pues ya usted sabe lo que nos viene. Y después decimos, Dios endereza este palo, pero si que primero que lo doblamos fuimos nosotros. Por decirlo así, ¿verdad? Para que usted tenga un idioma en arroyo y habichuela. Vamos al 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ok. Quiere decir que cuando nosotros perseveramos en hacer el bien, que no es otra cosa que seguir el plan de Dios, aunque las cosas no se vean, todo nos ha de salir bien, porque Él está en medio del asunto para que nos guíe hacia la bondad infinita del amor perfecto que echa fuera todo temor. Esto es bien importante. Hay cosas que Dios nos manda a hacer que a principio no nos parecen lógicas, pero sabe que Dios no está en la lógica del hombre. Hay cosas que tú haces y dices, caramba, pero a mí me hubiera gustado de esta manera, pero resulta que Dios no lo quiere de esa manera. Y te va a decir, pero ¿soy yo el que estoy mal o es Dios el que está mal? No, ¿sabes qué? Somos nosotros los que estamos mal. Pues Dios no se equivoca, hermano. Dios lo hace perfecto. Lo que pasa es que a nosotros nos gustaría, y cuando esa parte dice nos gustaría, mira, se me quedó el apuntador. Pero mire ahí, usted sabe ya el superego, que está a la derecha. En el centro. En el superego a la derecha. A la derecha hay un superego que es la parte almática, es la parte de nuestras emociones,
es el inconsciente de nosotros que nos inclina a las cosas superficiales y no profundas. Entonces, esas cosas superficiales y no profundas son las que sacan al hombre del contexto que lo llevan a mortandad. Por eso los estándares morales de Dios no se pueden bajar. Aleluya, esto es bendición, papá. Ven acá, ¿cómo se usa esto? Aquí. Es verde, está bien. Cielo verde. Cielo verde. Entonces, gracias, Manuel. Esta parte del superego, que es almática, que es emociones, que está en el inconsciente, cuando nos salimos del orden perfecto de obediencia a Dios, entonces empieza esto, mire, la ira, el coraje, la alegría, las depresiones, las frustraciones, las negatividades, la culpa, y hay algo aquí abajo entre complejos de culpa y el espíritu de control que se llama soberbia. La soberbia es algo que opera en nosotros inconscientemente, donde nosotros nos ponemos unos estándares como hombres o como mujeres por encima de lo que nosotros podemos hacer. ¿Y sabes por qué eso opera? Porque somos orgullosos y no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos estableciendo el estándar, cuando el estándar ya hace rato está establecido en la palabra de Dios. Y la obediencia a esa palabra es la que establece el estándar de Dios. No somos tú y yo. Y hay gente que, mira, yo tengo un doctorado en teología, yo entiendo que, tú sabes que tú no entiendes nada. El que entiende es Dios. Hello. Y cuando tú entres dices, wow, sí. Porque ¿sabes qué? Esto se trata de obedecer, no de creer que tú sabes. Porque el creer que tú sabes es un orgullito centrado en un trapo de diploma doctoral. Y digo trapo de diploma, lo puedo decir con mucha seguridad porque yo tengo uno. Y eso no le sirve a usted para nada. ¿Sabe para qué le sirve? Para saber que no sabe nada. No hay que hablar así, doctora, hay que hablar así, porque esa es la realidad. Ella tiene un doctorado en teología también. Entonces, cuando nosotros estamos claros en esto, nos damos cuenta que ese orgullo es la que nos hace ver el exterior, evaluarlo como algo importante y no miramos el interior dentro del corazón que Dios quiere que miremos en nosotros mismos. Y nos pasamos mirando lo de afuera, y es muy fácil evaluar lo de afuera y por encima, sin mirar al Cristo glorioso que nos quiere identificar dónde está la falla que nos está haciendo mirar equivocado. Alaba al Rey. Eso es lo que nos está hablando el Señor en esta noche. ¿Por qué no? El 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Enojo e ira. Dice ahí enojo e ira. Pero enojo, ira y enojo. Lo mismo, está bien. ¿Dónde está eso aquí? Eso está aquí. Aquí. Coraje, enojo e ira. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos lo de afuera y queremos que lo que está mirando afuera sea lo que trabaje dentro de nosotros, entonces mire esto que interesante y que importante. Hay una despersonalización de la constitución que Dios creó para nosotros. Y esto en Puerto Rico es bien importante que nosotros como latinos lo podamos reconocer. ¿Cuántos están conscientes que los hombres permiten que las mujeres sean las que comandan el hogar cuando el hombre es el patriarcado que tiene que llevar el comando en el hogar? Y el llevar el patriarcado en el hogar, oye, esto es para todos, no se rían por favor, porque eso aplica para todos los que estamos aquí. Joven, nos están dando duro, ¿verdad? No te preocupes, que esto es para todos. Oye. Pero esto es para todos, hermano. Nos reímos porque sabemos que fallamos a veces. ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo voy a dejar que mi mujer me represente? ¿Ah? Que vaya ella. Está dejando es un disparate, hermano. Dios no está en el asunto. ¿Y por qué esa mentalidad? Esa mentalidad viene en el hombre o en la mujer, pero en la mujer que el hombre la representa bien, en el hombre que decida que su mujer lo represente y que está mal. ¿Sabe dónde viene eso? De no obedecer a Dios, de no someterse a Dios. Se llama orgullo. Orgullo. Y eso está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso produce un coraje interno donde permite
que el hombre pueda entonces hablar mal de la mujer sin pensar que nació de una madre. Mira dónde voy. Digo, nos lleva el Espíritu, porque esto no es lo que yo iba a hablar. Y el Espíritu nos lleva a eso para saber que y cuando estamos en esa tesitura, no estamos en el amor de Cristo. Estamos puramente en la carnalidad intelectual y no en la mansedumbre de obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre, por naturaleza, se le comanda para llevar el patriarcado a su casa y se le reclama la responsabilidad de un patriarcado cuando se case. Quiere decir que cuando usted tiene el matrimonio constituido debidamente, sepa usted, varón, que Dios le va a pedir responsabilidad de su hogar, de sus hijos y de su esposa a usted como hombre. Alaba. ¿Qué quiere decir? No es que el hombre va a aplastar a la mujer, ahora tienes que hacer esto porque a mí me parece y me da la gana. Eso no es lo que está hablando la palabra. Eso es machismo, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No confunda la gimnasia con la magnesia. Es que el hombre asuma la responsabilidad delante de Dios para la rendición de cuentas de su hogar y sepa responsablemente llevar ese hogar a la presencia de Dios. Ahí es donde la puerca se le antorcha el rabo. ¿Por qué? Porque el primero que tiene que doblar rodilla en el hogar y humillarse es el hombre. Y lo seguirá su esposa, y después sus hijos, y después los nietos, y después los bisnietos, y después los tataranietos, porque es una cadena de eventos. Y el que tiene control de eso es Dios. Eso no quiere decir que usted va a ser un malcriado, le va a faltar respeto. Eso no es lo que está hablando aquí. Al contrario, mientras más manso, mientras más amor, mientras más humillación a Dios, mayor mansedumbre, mayor obediencia tendrá esa mujer contigo. ¿Por qué? Voy a hablar porque sí, vamos a dejar que tú ahorita hables. ¿Por qué? Hay un micrófono. Sí, tiene que amarla. Pero el primer amor es Dios, y quien pone ese verdadero amor del hombre hacia la mujer es Dios. Porque si tú no sabes amar a Dios, tú no vas a saber amar a nadie. Y eso coge para los dos sexos, ¿sabes? Por eso nosotros tenemos que saber amar a Dios para poder amar a nuestras esposas. Y la mujer tiene que saber amar a Dios para amar a su esposo. ¿Por qué? Porque cuando ama a su esposo, sabe honrarlo, sabe respetarlo, sabe amarlo, sabe perdonarlo, sabe ayudarlo. Y Dios le revela sus necesidades, porque a veces nosotros los hombres tenemos necesidades y sinceramente no se lo decimos a nuestras esposas. ¿Y por qué es eso? Porque hay un orgullito que nos hace ser fuertes. Ah, no, el hombre no llora. ¿Quién le dijo a usted que el hombre no llora? El hombre tiene que llorar. Y eso son cosas de crianza equivocada que en Puerto Rico y en México y en Panamá y en América del Sur yo lo he visto porque he pastoreado allá y he llevado mensajes y he orado por mucha gente y me he dado cuenta que eso en la raza latina como que es existencialmente presente, y eso es una equivocación. Los hombres también lloran. Creo que hay una obra literaria, ¿verdad, Nietzsche, que dice los hombres también lloran? O los ricos también lloran, no me acuerdo bien. Algo así. Yadira. Ajá. Mira a ver si está prendido. El 4. El 1, sala 1 será. 1. 4. Oh, ahora sí. Ahora. Ya. Que lo que estaba hablando, pastor, que está en la palabra en Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Qué lindo palabra. Añadir al 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Eso es. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aleluya, porque al fin y al cabo, muy buena, excelente. Al fin y al cabo somos una sola carne en Cristo Jesús cuando estamos casados. Amén. Así que usted se duele cuando ella se duele, se goza cuando ella se goza, y ella se goza cuando usted se goza y se duele cuando usted se duele. Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús y el centro del matrimonio es Cristo.
Y los dos tienen que amar al Señor primero para que aprendan a amarse mutuamente, valorarse, respetarse y perdonarse mutuamente, así como Dios perdona todos nuestros pecados. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vamos, todavía no entramos en la clase, pero bueno. Al 9. Vamos al 9. Tribulación Amén. y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Sí, bueno, sí, lo que está hablando aquí es que indica que los resultados naturales del acto anormal del pecado requiere que seamos más responsables para no caer en esos pecados, y nos rinde cuenta que no importa sea judío, griego, quien sea, eso es aplicable a todos, porque todos tenemos que dar cuenta al glorioso Dios que le servimos. Ahí estamos claros, ¿verdad? Ok, quiere decir que nos hablaron de dos errores mortales aquí. Es reducir el estándar de Dios, ¿verdad?, de moralidad, y subestimar la profundidad del pecado. Quiere decir que a veces tenemos pecado en nuestra vida que no hemos confesado y que creemos que ya lo hemos procesado, pero cuando escudriñamos la profundidad de nuestra personalidad, vemos que nuestra conducta habla y nuestras emociones de que hay algo oculto dentro de nosotros que no lo hemos procesado. Entonces queremos aparentar ser felices, queremos aparentar que tenemos autoridad, queremos aparentar que todo está bien, cuando realmente los más destruidos somos nosotros mismos. Entonces esto es bien importante, porque el enemigo conoce tu pasado, conoce tu presente y un poquito sabe el futuro. No lo puede ver todo como Dios, pero sabe un poquito. Y esa ventaja él tiene sobre nosotros si nosotros no limpiamos nuestra alma desde la profundidad de nuestro ser interior, y muchas veces tenemos que entrar hasta el vientre materno para que esa sanidad interior sea limpiada hasta el momento actual que vivimos. ¿Alguien que no esté claro en esto? Voy a explicar algo de esto antes de entrar. Cuando se forma el cigoto, que es el huevo en la matriz de la mujer, que es la unión del hombre y de la mujer, del espermatozoide y el óvulo femenino, se unifican y se crea lo que se llama un huevo, un cigoto, ¿verdad? Y eso es la unión de ambas partes en la formación de la persona que va eventualmente a nacer por vía vaginal o por cesárea si es que se complica el parto. Pero es la criatura creada por Dios en la unificación genética del amor entre esas dos personas. ¿Qué pasa? Una vez esas dos personas se unifican, si hay una conducta disociativa emocional, sea en la mujer o en el hombre, ese ser humano que está en ese vientre materno sufre las consecuencias sintomatológicas de las expresiones o las emociones desarrolladas, ya sea en la madre o el padre, hacia la criatura que está en el vientre. ¿Me hago entender eso? ¿Qué pasa ahí? Usted, pues vamos a poner un ejemplo para que usted más gráficamente lo pueda ver. La mujer está embarazada, tiene 2 meses, se dio cuenta que le faltó la menstruación y la barriga empezó a crecer porque era flaquita. Pero ¿qué pasa? Ese matrimonio no estaba preparado económicamente para que ese bebé viniera al mundo. Un ejemplo, ¿verdad? Estoy haciendo un ejemplo gráfico. Y ella se asusta y queda embarazada. Y porque mira la prueba que hice en casa, y ahora fui al médico, llamé y me mandaron a hacer un beta junior. El beta junior salió positivo, una prueba en sangre, ¿verdad? Para saber que está embarazada. ¿Y cómo yo se lo voy a decir a mi marido ahora si estamos hasta sin trabajo? Y a mí me están a punto de votar porque mira la situación y se le ha venido la casa encima, por decirlo así. Y usted se siente, como encerrada como mujer. Y el hombre no sabe nada, porque el hombre te sabe que a veces somos lentitos para las cosas. No, de verdad, la mujer tiene los 7 sentidos abiertos y nosotros tenemos 5 y apenas se apagan. Sí, porque es la realidad y flasheando, Carlos, flasheando. Y esa es la realidad, o sea, no, aquí hay que hablar como es. Pero que no se preocupe, que Dios trabaja con nosotros y nos adelanta. No nos quedamos atrasaditos, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegue esa mujer, se lo digo, no se lo pasan 3 días, no se lo tengo que decir ya porque no aguanto más. Y llega el hombre lo más contento y le dan el chubasco. No, que toma. ¿Cómo?
tengo, parece que 2 meses. ¿Cómo? 2 meses. Pero, ¿y qué pasó? Bueno, empieza él, pues tú debiste tener cuidado. Ah, entonces lo hizo ella solo. Pero es que yo no sabía. Y entonces, a eso voy. Entonces, cuando vienes a ver, el hombre se disocia tanto porque está apartado de Dios, la mujer que me diste. Sí, porque se tiene que zapatear cuando no está preparado y mira lo que pasa. Empieza a desarrollar ira, coraje, desesperación, frustración, negatividad y complejo de culpa que se lo achaca a la esposa. Por decir un ejemplo, porque que los he tenido en consejería. ¿Y qué pasa? ¿Por qué eso ocurre? Porque realmente no está funcionando el matrimonio conforme a la voluntad del Padre. Entonces, cuando no camina, vienen sorpresas en el camino que hieren el matrimonio, que hieren la persona y se sienten disociados uno del otro y se olvidaron de que Dios fue el que lo unió. Que es una bendición un hijo. Los hijos son bendiciones, hermano, son regalos de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no visualizamos lo que Dios quiere hacer y no nos unimos con la persona correcta, porque aquí está el detalle. Nosotros tenemos que unirnos con la persona correcta. Dios tiene que certificar nuestra unión. Por eso es que Dios dice que no puede hacer 2 yugos desiguales. Tiene que unirnos en Cristo para que se casen. Y eso es algo que la gente lo toma muy lenientemente, porque los estándares de moralidad de Dios lo han llevado al piso. Por eso la iglesia tiene la tasa de divorcio más alta que allá afuera. Increíble. Ahora la gente viene y me habla, no, porque yo voy a convivir y se me va bien, entonces me caso. ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos a llegar? O sea que tú vas a hacer algo promiscuo que violenta los principios de Dios, que hace que la está, o sea, ella, una mujer que hace un tipo de aceptación de esa, lo que hace, la hace ser promiscua. Y Dios no está en el asunto. Y también él es un promiscuo porque está acentuando y contribuyendo a la promiscuidad. Así que el producto de la promiscuidad va a tener un problema serio, porque no es aceptado por ninguno de los dos al final. Estoy aquí. ¿Qué pasa con esa criatura que está en ese vientre? Esa criatura está recibiendo un puño, bofetada, patada y no sabe de dónde viene ni por qué viene. Pero ¿qué pasa? En los primeros meses, la mayor sensibilidad que tiene esa criatura dentro del vientre es el sistema nervioso central, que es la formación del cerebro con la espina, que es parte del sistema nervioso periferal. Y ahí, en ese cerebro, es donde se va a marcar los argumentos incoherentes y desacertados que reflejan la carencia del amor de Cristo, que es el rechazo. ¿Y dónde va a ir eso? Aquí. ¿Por qué? Porque uno a otro se adjudican culpa sin darse cuenta que el que está producto de ese supuesto amor está sufriendo en el vientre materno sin ninguna culpa, el que es inocente. ¿Lo ven? Y esa criatura que está ahí adentro es la que va a pagar las consecuencias de los disparates, ya sea paternales o maternales. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los estándares morales de Dios no lo establecieron en su vida. Entonces, al no establecer los estándares morales de Dios y prefieren convivir en lugar de casarse, esa deshonestidad y transparencia hace que entonces el pecado no sea identificado y en la profundidad de ese pecado hay un desconocimiento de parte de Dios y hay un total dominio de las tinieblas en la vida de ese matrimonio y del niño que está ahí. ¿Cuántos de ustedes saben que si usted le presenta en su vientre a su hijo estando chiquito ahí recibe el Espíritu Santo? Lo recibe y toma lugar. La Biblia da ejemplos de esto cuando Elizabeth y brincó el niño, Juan el Bautista brincó en el vientre de Elizabeth, que era la madre, y era el que Dios usó para abrir el camino a Jesús. Y dijo, no hay profeta más grande nacido en este mundo que Juan el Bautista, ¿verdad? Pero ya él recibió el Espíritu Santo cuando se le señaló. Quiere decir que cuando nosotros no tenemos claro los valores morales de Dios, cuando no tenemos claro de la profundidad del pecado y vivimos en desobediencia al plan que Dios quiere para nuestra vida, ya sea
compañero, esposa o esposo, el que sea, nos salimos de las bendiciones de Dios, empezamos primero, comienza eso en nosotros, por una desobediencia moral que nos hace mirar las cosas equivocadas, nos ciega los ojos al enemigo y nos siembra equivocadamente en el camino contrario. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque hemos desobedecido lo que quiere Dios hacer. ¿Por qué? Porque tenemos unos principios morales dentro de nosotros que no son los reales, son los que en el intelecto nosotros queremos determinar, porque no son los que nos gustan, pero no son los que Dios dice que son. Entonces eso es difícil para el hombre si el hombre no se humilla delante de Dios y no obedece a Dios, no puede ver esa verdad. Sigue en la equivocación del orgullo, de la soberbia y de poner lo que llamamos en inglés red tape rojo a esto, tape rojo a lo otro, porque lo que yo quiero es esto. Cuando a veces no estamos viendo dónde ponemos el tape, que eso es lo que Dios quiere. Sácale el tape y pregúntale a Dios. Mire, yo le estoy contando esto, pero yo tuve que ser procesado. No vaya a creer que eso me fue fácil. Yo tuve que pasar en el proceso porque cambiar una profesión completa para venir a servirle a Dios y depender de Él, hay que ser procesado, créame. Hay que ser procesado, no es fácil. Pero yo doy la gloria y la honra al Señor porque estoy en cumplimiento de lo que Él me manda a hacer y yo tengo paz y gozo en mi felicidad, que no hay millones en el mundo que me la compren. Eso es así. Pero le pongo ese ejemplo para que usted vea que si no, su caso a lo mejor no es un ejemplo de dinero, pero sí de principios morales. Y de eso es que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos necesariamente que entrar en la obediencia a Dios para que obtengamos nuestra bendición. Ahí que está la clave del asunto, en la obediencia. Así que, entrando de introducción, este autoexamen y dejando esa curva de personalidad constructiva de nosotros, vamos a entrar en la materia de lo que quiere traer el Señor. Bueno, sí, claro, pero entonces Él quiere que hagamos una tabla comparativa de los justos y de los impíos. Un impío es una persona que dice ser cristiano, conoce la palabra, pero no es transformado. Eso es un impío. Una persona justa es una persona transformada que sigue en obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, es una persona que por su acto habla de la justificación y vive la justificación dada por Dios, porque ese es un justo. Vamos a empezar con el Salmo 37, ayúdenme por aquí, pastora. Salmo 37, 29. No. Déjalo ahí para yo poderlo utilizar. Salmo 37, 29 al 34, lo voy a buscar yo aquí para traer las dos versiones. Pero ustedes la van a leer de Reina Valera con un micrófono, alguien que me ayude ahí. Uno de Ricardo o Hernán que tienen, o la futura esposa de Hernán, Ariceli. Así, 37, 29. O Robert, que lo consigue rapidito. Ya están, ok. Espérate, déjame yo buscarlo también ahí. Ok. El 37, vamos a leerlo uno por uno hasta el versículo 34. 37, 29 al 34. 37, 29 al 34. Ajá. Sí, adelante. Salmo 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ok, párate ahí. Fíjense que esto es lo que nos está trayendo el Señor a través de este salmo. Es un contraste entre el justo y el impío. Pero en el versículo 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Esto es lo que comienza en nuestra edad terrenal y termina en la eternidad. Voy a explicar esto. No voy a buscar la versión, porque tendríamos que estar ahí el Apocalipsis 20 al 22 y es largo. No, pero mire esto. Pero apúntelo ahí para que después usted lo estudie. Apocalipsis 20, 21 y 22. Ahí va a encontrar lo que yo le voy a hablar. Ajá, párate ahí, vas a seguir leyendo, no te vayas de ahí. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Esto se refiere a la edad del reino venidero
que lo que hagamos nosotros antes de que estos ojos cierren es el principio de la cosecha, de la siembra que vamos a tener en la eternidad, pero que comienza aquí. Voy a explicar. Nosotros tenemos la bendición de que la programación perfecta de Dios para nuestra vida comienza cuando nos convertimos. Ya Él la tenía desde nuestro nacimiento, pero tú y yo no la conocíamos. La conocemos cuando el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu que estaba muerto en pecados, delitos y transgresiones. Lo ven, ¿verdad? Eso está claro. Cuando comienza esa vida espiritual, se activa el plan que Él tenía perfecto y tiene perfecto para nosotros y se proyecta a través de este salmo hacia la eternidad, dándonos a conocer como justos, que heredaremos la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Quiere decir que continuaremos lo que empezamos a cosechar aquí, lo cultivaremos y lo seguiremos en la eternidad. ¿Qué es importante esto? Que usted sepa que lo que comenzó aquí continúa en la eternidad. Por eso que usted ve que yo muchas veces digo que somos seres eternos y la gente se queda, ¿qué? Sí, somos seres eternos. Que somos transformados, porque lo que sube allá arriba es un cuerpo glorificado, pues claro. Pero ese cuerpo después en el nuevo milenio se va a volver a materializar en carne y hueso. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Ok, espérate ahí. La lengua que habla justicia es la lengua que habla la palabra de Dios. Porque no hay justicia en el hombre. Dice la palabra que la justicia del hombre Dios la ve como trapo de inmundicia. Por lo tanto, la justicia de Dios y del hombre con Dios es su palabra, no hay de otra. Por eso Él dice, si alguien le habla un evangelio, aunque sea un ángel del cielo diferente a este, llámale anatema, porque no sirve. Ok, seguimos, hasta ahí estamos claros. Párate, un momentito. Es que esto hay que verlo porque tiene muchas vertientes. Y el Espíritu quiere que hable esto, mire. Cuando usted habla la verdad, usted está aquí presente, en el aquí y en el ahora. Usted está hablando la verdad. La verdad, cuando es divulgada, habla de unas actitudes. Y esas actitudes hacen que esto que está aquí, que es el Espíritu Santo, Hebreos 4:7, que dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que aparte el alma y el espíritu, cierta intención y pensamiento del corazón, entra aquí. ¿Y qué hace? Vivifica la parte que de nosotros está muerta en el espíritu para eliminar la parte animal que tenemos todos, que alberga ira, coraje, alegría, depresión, frustraciones negativas, culpa y complejo, miedo y espíritu de control. Todo eso, Él lo corta para separar el superego que está en el inconsciente de nosotros, para que en el aquí y en el ahora obedezcamos en el ser de nosotros completo, espíritu, alma y cuerpo, toma dominio en el presente. ¿Hay alguien que no tiene un poco de duda en esto? Lo expliqué muy rápido, no estoy claro. Yo hablo a veces rapidito, sí. Pero, ¿se entiende? Y aquí es donde Dios trabaja con nosotros. Esta parte que dice Espíritu Santo es Hebreos 4:11. Hebreos 4:11 dice, ustedes saben ya, ¿verdad? Porque yo lo digo muchas veces, así que están grabados. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, discierne tu intención y pensamiento del corazón. Quiere decir que Él corta lo que el superego le impone a usted cuando usted mira algo. Vamos a hacer un ejemplo. Perdóname porque esto habla con un ejemplo. Vamos a suponer, yo, me voy a poner como ejemplo, yo estoy soltero. Bueno, un joven. No la conozco a ella. No la conozco. No puedo hablar de nadie, tengo que hablar de mí. Cuando yo todavía estaba entonces recién graduadito, que estaba buscando una compañera. Mira esto. Que yo, en aquel entonces que no conocía al Señor, ¿verdad? Acuérdense, un ser humano no redimido. Yo voy a decirle, yo no redimido. No redimido es que no tenía el Espíritu Santo, que no era obediente a la palabra de Dios, que miraba las cosas que yo quería y hacía lo que yo quería. Eso es una persona no redimida. Vivía en la carne, en la chuleta, en el intelecto, en el orgullo, en la soberbia, en todas las porquerías. ¿Qué yo buscaba?
yo. Pues yo me situaba en una persona que estuviera a la altura mía. Mira qué disparate. Porque yo no estaba redimido. Entonces, yo decía, bueno, una mujer que está a la altura mía, tú me entiendes, que tú sabes que yo voy para arriba, y entonces yo ya, tú sabes, tiene que ser allá arriba. Y resulta que entro en el intelecto a unas cualificaciones equivocadas de mi vida. Mira esto. Y cuando yo empiezo a entender las cosas, pues empiezo a entrar en el camino de Dios como que, espérate, pues es que yo no entiendo esto, entonces esto, ¿y cómo me pasa? Pues ¿sabe lo que hizo Dios? El primero que dio a conocer al Espíritu Santo fue a mí, no a ella. ¿Para qué? Para que yo aprendiera a humillarme y me bajara de arriba del pedestal que me había puesto, bajara a la tierra y tocara a tierra y me humillara. Y se lo voy a decir a la Rabichara, y pasara lengua a la tierra. ¿Por qué era eso? Porque yo era una persona que había llegado a la cumbre intelectual y me creía un diosito. Entonces Dios tenía que humillarme. ¿No me entiende? ¿Para qué? Para que yo empezara a valorizar lo que Él me quería dar. ¿Me está entendiendo? Y así fue que yo entonces pude darme cuenta lo equivocado que yo estaba. Si Dios no trabaja conmigo y yo me meto con Dios, yo no estuviera casado con la pastora. Fuera un infeliz toda mi vida. Y ella tuvo la capacidad de dejar su profesión para unirse a lo que yo quería hacer. Eso es Dios trabajando con ella y Dios trabajando conmigo. ¿Se da cuenta? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo Dios trabaja con nosotros. Pero depende de ti y de mí hacerlo. Yo decidí creerle a Dios y te voy a decir por qué. Porque esto no es un microondas y ya saliste y se acabó. No vaya a creer. No, papá, eso no es así. Esto cogió tiempo. Usted vea. Y por eso es que usted ve que yo ataco mucho la demonología, porque la fui a estudiar 3 años completamente fuera de Puerto Rico a bregar con esto. Y por eso es que me gusta hablarlo siempre con ejemplos demoníacos, porque esos son los que nos atacan a nosotros como creyentes. Yo soy divorciado y vuelto a casar con ella. La que era mi esposa nunca trabajó el espiritismo, pero después empezó a trabajar el espiritismo y yo no conocía lo que es el espiritismo, magia negra, ni palo mayor, ni nada de esas cosas, porque no conocía. Yo era católico de boca para afuera. Y a mí me hicieron un trabajo bien brutal, que yo perdí las ganas de vivir. Que usted sepa para cómo es eso, cómo eso caló hondo en mi ser y me fue deteriorando, al grado tal que un día saliendo de dirigir un hospital, ya como director médico, yo tenía una 45 que me había traído y la tenía, y yo fui al río Camarones aquí abajo. Y allí en el río Camarones yo estaba tan hastiado de la vida que no me encontraba satisfecho y fui a tratarme de quitar la vida. Y yo cogí aquella pistola 45, la disparaba en la arena, pam, 3 balazos, y no podía poner, cuando la ponía aquí, disparar. Y yo dije entre mí, pero qué clase de hombre más cobarde yo soy. Hombre que fue preparado para ir a Vietnam y no puedo apretar. Era Dios que me estaba guardando. Y cogía la pistola y disparaba, papá, y disparaba a la arena. Mire esto, para que usted vea. Cuando yo regreso y echo el arma disparada al maletín, y la ropa interior que estaba toda sucia ahí, y voy así con el maletín, y entro al hospital, una enfermera me dice, adiós, pero ¿cómo usted va a tratarse de quitar la vida? Y yo le digo, ¿y quién te ha dicho eso a ti, mujer? Me dice, mis guías, así, una espiritista, hermano. Yo no sabía que eso era así. Mis guías. Y yo, ¿qué guía de qué? Pues vaya a verme esta tarde a mi casa al gran poder, para que usted vea lo que es el gran poder de Dios. Es Dios. Pues si es Dios, yo voy para allá. Cuando entro allá, entré al saco de Satanás. Pues yo no lo sabía, ignorante. Y aquella mujer empezó a dar vueltas y a llamar los espíritus inmundos. Y allá me dijo un montón de cosas, que muchas de ellas eran ciertas y otras mentiras, pero me engañó.
Y yo no sabía, porque yo me sentía como me sentía, porque estaba ciego. Estaba ciego. ¿Pero por qué estaba ciego? Porque no tenía la cobertura de la sangre de Cristo y no había buscado el poder de Dios a mi vida. Y eso casi me cuesta la vida. Yo quiero decirle a ustedes que nos podemos estar riendo de esto, pero hay cristianos que están siendo engañados por las tinieblas. ¿Y sabe por qué yo lo sé? Porque Dios me permite verlo. No me tiene que hablar para yo saber que las tinieblas están apoderadas de su ser interior. Pero ¿por qué Dios me lo permite? Para ayudarlo. No es para yo reírme, no es para hablar con fulano, porque yo no hablo aquí de nadie. No, es para ayudarlo. Ahora, la persona tiene que venir aquí para confesarlo, porque Dios no liberta a quien no quiere rendir su voluntad a Él. Y Él está llamando para que su pueblo entregue su ser y su voluntad para ser nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor está llamando. El Señor está llamando. Dice el Señor que ni siquiera pases, pero tú sabes que estoy hablando contigo. Aquí hay más de una persona que tiene que romper con esto. Sabes que te estoy llamando, que estoy hablando a tu vida por los hechos contextuales que he traído. Serán los que yo hablé, no sé. Pero dice el Señor que tú sabes que soy yo que estoy hablándote. Que en este momento lo confieses. Que en este momento te des cuenta que estás caminando de espalda a Dios. Que en este momento te des cuenta que no caminas rendido a la voluntad de Él. Que estás haciendo la voluntad tuya. Porque estás inconforme. Pero estás insatisfecho. Porque lo que viene es mortandad espiritual. Romanos 2, capítulo 2, léelo completo. En este momento Dios quiere libertarte, dice. Porque es el momento de salvación. No eres salvo por obra. No eres salvo por lo que puedas hacer. No eres salvo por lo que puedas ayudar. Eres salvo porque me entregas tu voluntad a mí. Uy, la macatu sacatai. Mira lo que está hablando el Señor, está gráficamente aquí. Mira esto que está aquí. El superego es lo que nos hace a nosotros confundir de creer que estamos en camino a lo que Dios quiere que hagamos y lo que estamos es imponiendo nuestra voluntad carnal completamente porque queremos tomar control de nuestra vida cuando Él quiere que nosotros rindamos nuestra vida al control de Él. Es al revés. Y que Él haga en nosotros como Él quiere. Y eso está en el inconsciente de nosotros que opera creyéndonos de que el criterio que tenemos es el que es correcto. Sin embargo, Dios no está en el criterio de lo que estamos pensando. Porque mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que tus pensamientos. Porque tú miras lo que está afuera, más yo miro lo que está adentro. Hola, un aplauso al Señor. Hermana, yo creo que tenemos que cerrar y aquí orar. Nos quedamos al principio. Gracias. ¿Puedo decir algo? ¿Seguro? Que ahorita estaban hablando de los matrimonios. Yo pasé ya por un matrimonio y Sí. pues estoy en compromiso con Hernán, ¿verdad? Si Dios lo permite. Claro. Pero quería decirle a todas las damas, y yo me incluyo obviamente, que cuando estén con sus esposos, sus parejas, sus novios, que no se burlen de su pareja, su caballero, porque eso se ve feo. Cuando yo no conocía, ¿verdad?, de la palabra, que yo vivía en un matrimonio que no era, ¿verdad?, estaba en yugos desiguales. En yugos desiguales, sí. Pues realmente, pues a veces uno practica eso sin querer o lo hace inconscientemente y eso no es bueno, eso no es saludable para nadie, ni para el varón ni para la mujer. Igual el varón que no se burle de su esposa, pero a veces las mujeres tienden mucho en reuniones y en actividades familiares burlarse de sus esposos, de la manera en que se visten, de la manera en que beben, si es que beben, o de la manera que formalizan las relaciones. Así que, pues nada, era como que un tips muy para bien. que lo tengan en consideración. Que pues nuestros esposos, nuestros compañeros,
en este caso mi novio, pues yo lo respeto y lo valoro, al igual que él lo hace conmigo. Así que Gracias, Rafa. eso era lo que quería decir. Excelente, muy bueno. Un aplauso, claro que sí. Bueno, pues yo creo que ya el tiempo, lo que nos quedan son 5 minutos para cerrar. Yo quiero que oremos para que las escamas de los ojos en la profundidad de nuestro ser, Dios las quite y podamos ver lo que Él nos quiere decir con este diagrama de personalidad para que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das esa sorpresa como Julián esta noche, porque tú nos das sorpresa con lo nuevo que tú nos quieres enseñar, porque tú no haces dos cosas iguales siempre, tienes algo nuevo. Yo te doy gracias, Señor, y unánimemente juntos te damos gracias por lo que tú haces nuevo en la vida de cada uno de nosotros. A ti damos la gloria y la honra. Ahora permite, Señor, que vamos a partir de este lugar, que nuestros sueños sean sueños reparadores, que tengamos sueños contigo mientras nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu y nuestra alma esté adorándote a ti, como están los santos en el cielo. De tal manera, Señor, que tengamos comunión contigo 24/7, sueños reveladores de tu verdad, sueños que nos hagan conocerte cada día mejor y que tengamos paz y gozo y prosperidad en todos nuestros caminos. Todo sea para la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Saludados unos a los otros.